Bienvenidos a esta grabación. Yo soy Pilar Rodríguez Ledo, soy médico de familia, vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Médicos Generales de Familia y responsable de formación. Tengo el honor de estar en esta grabación acompañada, muy bien acompañada de Maite Jorge, que es la responsable del grupo de infecciosos de la sociedad, de SEM, y además de María Neira González, directora del Departamento de Salud Pública y de Ambiente en la Organización Mundial de la Salud. Muy buenas, bienvenidas ambas. Vamos a empezar esta pequeña charla, debate, para intentar hacer una reflexión sobre qué nos está pasando con todo esto del coronavirus. Ya llevamos un año casi desde el inicio de la pandemia y de la afectación en nuestro país. María Neira, ¿cómo ha vivido estos tiempos desde su puesto actual? Bueno, gracias Pilar y gracias Maite. ¿Cómo lo he vivido? Pues me imagino que la mayor parte de la gente, al principio con incredulidad, con dificultad de asumir todo lo que estaba pasando, lo rápido que iba todo, lo que en poquísimo tiempo nuestra vida estaba cambiando, obviamente también con muchísima preocupación, responsabilidad, una pizca de estrés y sentir ese a veces un poco de frustración, otras veces mucho entusiasmo y desde luego siempre con muchas ganas de resolver, con mucha voluntad y con mucha dedicación y con muchas horas también. Pero tengo que reconocer que ha sido una experiencia volcánica. O sea, no sé cómo se sentirán las cenizas de lava de un volcán, pero ha habido veces que me he sentido así y con esas ganas de decir quiero pararlo todo, quiero resolverlo todo, cómo lo vamos a hacer y de al mismo tiempo infiltrar un poquito de serenidad, de ciencia y de proporcionalidad en todo y por supuesto un toque de optimismo también que es muy necesario porque si no la naturaleza humana pues puede colapsar y eso es lo último que queremos. María, ¿qué lecciones podemos sacar de esta pandemia? Mira, si somos inteligentes, y yo sigo confiando mucho en los humanos, no tenemos que ser inteligentes, además no tenemos escapatoria en este momento, no nos podemos permitir errores. Hay muchas lecciones que tenemos que aprender. Obviamente, como profesionales de la salud que somos, esa es una de las primeras lecciones, ¿no? Los profesionales de la salud son importantes, son indispensables, son un lujo de primer nivel, yo diría, ¿no? De primera necesidad. Y para que puedan ejercer estas personas, que no solo son profesionales, sino también con un toque importante de vocación, tienen que tener los medios para ellos, tienen que sentirse arropados, protegidos y equipados de todo lo que necesitan porque van a responder. Creo que eso se ha demostrado. Hemos aprendido también que una cosa que se llama investigadores existe y que no tiene que sobrevivir solo con becas precarias, sino que deberíamos de dotarlos mucho mejor y que el país que invierte en investigación es un país ganador desde el punto de vista económico y de sociedad y por supuesto de salud. Hemos aprendido que bien, vivimos con virus y hasta ahora nos ha ido bien conviviendo y manejándolos, pero está claro que esta convivencia que teníamos era muy precaria, sobre todo porque tenemos unas condiciones ambientales de estrés, hemos sometido a tal estrés los ecosistemas en los que vivimos que este salto que han hecho estos virus lo han hecho porque han encontrado ocasiones y oportunidades perfectas. Yo creo que una de las lecciones que definitivamente hemos aprendido, si es que no las sabíamos ya, es que hay que recuperar esa relación con los ecosistemas, con el medio ambiente, porque nos estamos suicidando. O sea, no podemos seguir tirando toneladas de plástico al océano, porque entonces la próxima crisis vendrá de ahí. No podemos seguir tirando toneladas de CO2 al medio ambiente porque el calentamiento global nos está aplastando y no podemos seguir tirando toneladas de sustancias tóxicas ni en el agua, ni en la producción agrícola. No podemos seguir destruyendo la foresta porque esa deforestación va a crear esas condiciones perfectas. Y una de las cosas que hemos aprendido también es que, hombre, hay que tener un sistema universal, de cobertura universal gratuito y bueno, que cubra a todo el mundo. El país que no lo ha tenido también le ha ido muy mal.
la solidaridad funciona, el ser humano responde, y luego pues que habrá que o sea, que habrá que reparar algunos daños estructurales, algunos fallos estructurales que ya teníamos. Por ejemplo, las ciudades siempre fueron muchas ciudades son excesivamente densas, con una población para la cual no tenemos los medios para que tenga una protección de su salud, sino más bien un riesgo vivir en una ciudad. Y tenemos también que recuperar y crear esas condiciones para que nuestra salud esté, no solo para que podamos responder a una epidemia, sino para que tengamos todas las maneras de asegurarnos de que nuestra salud está protegida y promovida en esa interacción de lo que se llama el One Health, ¿no? Salud humana, salud animal y salud de los ecosistemas. Si no entendemos eso y si no entendemos, por ejemplo, tenemos que dejar de contaminar todo lo que tocamos, pero es que todo lo que tocamos lo contaminamos y eso no nos va a beneficiar y la prueba está aquí. O sea que yo creo que esa es una de las lecciones más importantes, sobre todo porque ahora tendremos que reconstruir y hay que resolver esos problemas estructurales, porque si no el edificio entero se va a caer. Aunque reparemos ahora mismo la puerta por donde entraron estos virus, hay que resolver las columnas en las que nos apoyábamos. Bueno, está claro que lecciones hemos recibido muchas y el aprendizaje está siendo duro, ¿no? Pero siempre cuando hablamos de lecciones nos gusta pasar a la práctica, ¿no? Fruto de estas lecciones, ¿qué cambios esperas ver en los próximos meses en la lucha contra esta pandemia? ¿Qué se espera realmente de la vacunación? ¿Qué podemos esperar para que la aplicación de estas lecciones sea buena y el avance fructífero? Bueno, primero me gustaría que la vacunación recibiera toda la prioridad que necesita recibir, ¿no? Hemos estado haciendo un esfuerzo enorme, la comunidad científica, que esa es una de las otras cosas maravillosas que me tocó ver durante este último año, ¿no? Esta colaboración entre científicos ha sido realmente generosa, y la verdad muy gratificante, ¿no? Ver cómo con la colaboración de todos se ha llegado rápidamente a resultados muy buenos. Pero, ¿qué esperamos? ¿Qué me gustaría ver? Primero, que se destinaran recursos a la ciencia, a la investigación y a la profesión sanitaria adecuados, o sea, que aumentaran, que se invirtiera más en ese sentido. Segundo, que las ciudades se planificaran de una manera mucho más saludable, o sea, que pudiéramos tener una planificación urbana mucho más en función del ser humano, de crear las condiciones ideales para que nuestra salud no solo no esté a riesgo, sino que además se pueda promover. Hemos visto todos como muchos factores de riesgo y morbilidades anteriores al COVID tenían que ver, ¿no? La diabetes, la hipertensión, todo esto son, como decía, fallos estructurales de esta sociedad que ha hecho que seamos mucho más, que ha creado una tormenta perfecta de un cóctel de factores de riesgo. Obviamente la exposición a la contaminación del aire ha sido otro, no es casualidad que aquellas ciudades más contaminadas, también los pulmones de esos habitantes de esas ciudades eran ya mucho más vulnerables a cualquier enfermedad infecciosa. Espero ver una zona rural también más atractiva para que pueda haber una descongestión de ciudades y nos atraiga un poco más la zona rural. Espero ver muchas más inversiones en una transición a una energía limpia y renovable. O sea, esa transición energética hay que hacerla porque de ahí depende nuestra salud. Hay que hacer una transición de planificación urbana, hay que hacer una transición digital, que esa ya yo creo que ya va sola, sin ninguna duda, y hay que hacer una transición ecológica, entendiendo que esto no es una cuestión de activistas de Greenpeace, sino que los profesionales de la salud tenemos que implicarnos cada vez más en todo esto y ser los primeros a curar a los pacientes, pero también a influenciar cada vez más en que se pongan las medidas para que nuestros ciudadanos no enfermen. Y en eso creo que cada vez las sociedades como la SEN van a tener un papel y ojalá esos profesionales cada vez salgan más de los hospitales a hacer
hacer divulgación, a influenciar cómo tiene que ir la sociedad y que podamos dar ejemplo también. Y bueno, igual que la sociedad médica o profesional de la sanidad no debería de fumar, digo no debería porque a lo mejor alguno todavía queda, pero también deberíamos de ser pues, los más pro ambiente, entendiendo que un ambiente contaminado es un ambiente malo para la salud de las personas. También me gustaría ver un liderazgo a nivel mundial y económico, social y sanitario inteligente y estratégico, ¿no? Entendiendo que las prioridades de un país son a veces a medio y a largo plazo, pero que hay que tomarlas con una perspectiva política, pero entendiendo por política no partidismo, sino la política del bien común, que es la única política que debería tener una prioridad en este momento, y eso todavía creo que nos falta un poquito. Falta un poquito. Sí. María, respecto a la vacunación, ¿qué expectativas se abren? Mira, pues, hombre, yo creo que estamos en una carrera increíble, ¿no? Y esa carrera está empezando a dar muchos resultados. Ya tenemos 3 en el mercado. La OMS ha recibido ya 13 pedidos para precualificación. Las vacunas son una respuesta importantísima y una herramienta importantísima, pero espero que en cuanto aparezca, o sea, en cuanto nos vacunemos, que ya se nos olvide todo lo que ha pasado, ¿no? Y que no busquemos ese estilo de vida más saludable por todos los lados. La vacuna va a ponernos otra vez de frente a esas desigualdades, va a recordarnos también algunas cuestiones tal vez pseudocientíficas, de politización de la ciencia, de descrédito, pero yo creo que ahí también tenemos un rol importantísimo en demostrar cómo las vacunas han sido uno de los instrumentos más fuertes que hemos tenido en salud pública en los últimos siglos, ¿no? Y cómo pueden incorporarse y al mismo tiempo podemos ser solidarios a través de ese sistema que se ha creado de COVAX. Espero, y ahí nos va a demostrar qué tipo de sociedad global tenemos en este momento, ¿no? Si somos capaces de vacunar también a aquellas personas de países menos favorecidos económicamente y ver cómo cómo nos comportamos como sociedad en ese tipo de decisiones. Ahí hay mucho por delante y vamos a tardar en tener una vacunación global, pero no puede ser solo la solución. Como digo, los factores de riesgo y por qué llegamos hasta aquí, eso habrá que resolverlo. También habrá que tener una colaboración en el futuro de investigación que nos permita rebajar los precios, habrá que tener una logística importante, porque no es la vacuna la que nos soluciona el problema, es la vacunación. Es decir, esa vacuna tiene que terminar en el brazo de la gente y eso no es lo mismo que tener la vacuna. Creo que deberíamos, si fuera yo, estaríamos vacunando 24 horas al día, todos los profesionales que pudieran hacerlo y en cualquier centro que se pudiera habilitar para ello. Y creo que como ciudadanos tendríamos que poner mucha presión para que fuera así, porque eso nos permitirá ganar tiempo y reflexionar y ojalá, como decía, que no volvamos a poner las mismas condiciones que antes para que no se vuelva a producir lo mismo que se ha producido ahora. Gracias. Una crisis sanitaria o una crisis, después de una crisis, se abren nuevas oportunidades. Entonces, en este caso, después de una crisis sanitaria que conlleva a la vez una crisis social y económica, ¿qué nuevas oportunidades tenemos ahí a las puertas, a las ventanas? Yo creo que, por supuesto, va a haber que buscarlas y algunas son muy obvias y otras hay que buscarlas con lupa, pero es evidente que ha habido un cambio social, o sea, esta cuestión de la interacción social reducida ha sido muy doloroso.
Espero que eso no se quede, por ejemplo, que volvamos a nuestra interacción social y todo esto. Oportunidades, una de las más obvias para todo es las telemáticas, ¿no? Como hemos avanzado en esa transición digital de la que habíamos hablado. Oportunidades de reforzar una vez más ese mensaje de que la sanidad tiene que ser universal y gratuita. Oportunidades de que se invierta más en profesión sanitaria y en investigación. Ojalá esa sea una oportunidad. Y luego creo que hay muchas oportunidades, espero, de empleos verdes, o sea, como decía invertir $1 en combustibles fósiles o invertir $1 en combustibles renovables va a generar 4 empleos, el de renovables y 1 el de fósiles. O sea que por ahí hay una oportunidad también de empleo, de recuperación económica para nuestros jóvenes que creo que va a ser interesante, siempre y cuando los gobiernos no sigan dando subsidios a los combustibles fósiles, que eso sería realmente, o abriendo todavía minas de carbón o utilizando, en fin, fuentes muy contaminantes para hacer energía. Eso sería absurdo. Va a haber seguramente muchas iniciativas en cuanto a reducción de plásticos, a reducción de pesticidas, a implantación de nuevas tecnologías más consideradas verdes, ¿no? Sostenibles, no contaminantes. Por ahí veo mucha iniciativa de jóvenes que creo que nos va a dar buenos resultados. La movilidad en las ciudades también va a tener un cambio fundamental, una transformación importante. Esas iniciativas que hubo al principio de patinetes eléctricos o de coches eléctricos compartidos y todo esto va a tener un crecimiento exponencial y creo que las ciudades en eso verán una transformación importante. Empezarán a construirse cada vez más ciudades neutras, cero carbón, o sea, neutralidad contaminante, y eso también he visto muchos arquitectos jóvenes, muchos urbanistas, planificadores que están ya apuntando a todo esto. Y luego creo que una de las novedades, aunque pueda parecer que no es es una gran oportunidad, es todo lo que es las zonas rurales. Estoy viendo mucha gente joven que están planificando zonas rurales, obviamente, si me pasáis la expresión, glamurizadas, es decir, por supuesto con wifi, por supuesto con ciertos, pero jóvenes que quieren ver crecer a sus hijos en una zona con verde, con árboles, aunque estén distantes de la ciudad, y que van a empezar a hacer una cierta agricultura, y todo esto va a empezar a tener un carácter ya no solo anecdótico, sino que creo que va a haber una recuperación rural, ojalá, y esa es una de las soluciones. Si no hay esa solución y seguimos siendo ciudadanos en mega ciudades alrededor del mundo, ciudades de más de 3 millones de habitantes, creo que seguiremos estando todos a riesgo, sobre todo que ahora la población está creciendo. Y una de las grandes oportunidades será la alimentación sostenible. Hay grandes oportunidades en materiales, en fin, en técnicas de producción agrícola mucho más sostenible, mucho menos agresivas, e incluso en la recuperación de residuos de la producción de alimentos, que ahora tiramos 1/3 a la basura. Hay jóvenes que están ya también invirtiendo y teniendo muchas ideas en ese sentido. O sea que oportunidades están ahí, hay que verlas y buscarlas, porque nos corresponde a nosotros ahora escribir el guión, ¿no? de esas oportunidades. Bueno, María, y aprovechando este aprendizaje en esta pandemia, esta situación donde combinamos lecciones con oportunidades, ¿qué mensaje querrías transmitir o podrías transmitir a los profesionales sanitarios que están en el día a día luchando para abordarla de la mejor manera posible? Pues un mensaje de ánimo y de apoyo y de bravo, desde luego de cada día, porque cada día creo que en la OMS no hay ninguna reunión donde no empecemos de alguna manera valorando, ¿no? Lo que el médico de primera línea, bueno, el médico y por extensión toda la profesión sanitaria está haciendo en cada momento, ¿no? O sea que toda admiración y ánimo. Segundo,
tenéis un papel muy importante, que no es solo curar a los pacientes, tenéis que, vuestra voz tiene que hacerse oír, como decía, fuera de los hospitales, influenciando, estéis donde estéis, o sea, esté donde esté un médico, un profesional de salud, aunque sea en un pequeño centro sanitario o en un centro rural, tiene una capacidad que va más allá del centro de salud, tiene una capacidad de influenciar en las decisiones que se van a tomar, en qué tipo de autobuses se van a poner en una ciudad y que no contaminen, en si estás en un pequeño centro de salud, pues a lo mejor mayor comodidad para la gente que venga, mayor facilidad para hablar por teléfono o telemáticamente, pedir siempre más, no solo recursos para curar, sino también recursos para prevenir y hacer oír esa voz de vamos a jugar un papel, los médicos generales y de familia tienen un papel fundamental si hay esa recuperación rural. El médico, yo cuando era niña, el médico no era solo el que nos curaba o el que venía a casa con el estetoscopio, era el que ponía verde al alcalde si había una acera que tenía un agujero y la gente se rompía una pierna cayendo ahí y lo ponía verde, o ponía verde a la gente en el buen sentido, no era antipático, muy buena gente. Si la gente dejaba cubos fuera y entonces se llenaban, podía traer mosquitos, o en fin, era obsesivamente involucrado en salud pública fuera de su centro de salud. Y yo creo que no tenemos que sentir ningún tipo de timidez en volver a recuperar ese papel y hacernos oír y entender que la salud no es solo la ausencia de enfermedad y que queremos tener menos trabajo en cuanto a curar y estamos dispuestos a que nuestra voz ayude también a esa recuperación de la sociedad, estemos donde estemos. Esos médicos rurales van a tener un papel fundamental y, bueno, sigo hablando de médicos, quiero decir, la profesión sanitaria rural tiene todo ese papel importantísimo en ser quien aconseja, quien está ahí, quien está presente. Y si tenéis que tomar un papel político, en el buen sentido de la palabra política, creo que es el momento de hacerlo. ¿Y a los gestores qué mensaje les transmitiría? Bueno, los gestores, que primero que escuchen mucho y que se rodeen siempre de todas las decisiones se tomen de una manera sectorial, intersectorial, ¿no? Escuchando a estos profesionales sanitarios, a estos médicos que tienen mucho que decir. Gestores que dediquen recursos, que en fin, que no se politice la gestión, sino que cuanto mejor se haga, si eres un buen político, también vas a tener un beneficio. Yo eso les digo siempre a los alcaldes, sean de donde sean, del país donde sean, de la ciudad de donde sean, digo, la mejor política que usted puede hacer es hacerlo bien y tener unos beneficios para la salud. Después use esos beneficios que se han generado para la salud como campaña electoral. Bien, perfecto, podemos incluso ayudarlo. ¿Cuántas vidas ha salvado? Eso puede ser un mensaje político para ganar su batalla política, electoral. Hay que poner mucha presión en los gestores locales porque ellos tienen también mucha capacidad intersectorial en muchas decisiones de cómo se gestiona una ciudad o cómo se gestiona una pequeña aldea, cómo se gestiona un pequeño pueblo, y ellos son los que de alguna manera tienen que crear las mejores condiciones posibles para que los profesionales de la salud, los médicos y las enfermeras y todos los profesionales puedan trabajar y desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles. Hay que pelearse también por el presupuesto y pelearse en el buen sentido, pero pelearse y demostrar que hay, bueno, en fin, que hay grandes profesionales en este país y que hay que cuidarlos y mimarlos y arroparlos. Y para ir finalizando, ¿qué mensaje transmitiría a la sociedad? Pues yo sé que este momento es un momento dificilísimo de fatiga, también la salud mental de las personas está realmente en este momento muy afectada y las consecuencias de esta pandemia no solo van a ser las que estamos viendo en este momento, que ya son suficientemente dramáticas, sino que las consecuencias económicas también nos van a dejar muchos efectos secundarios, pero preocupa mucho también la herida
en nuestra salud mental, ¿no? que es tremenda. Por eso cuando oigo a algunos colegas hablar de confinamiento domiciliario total como medida muy eficaz, efectivamente, como medida eficaz lo es. Obviamente, si nos aislamos completamente unos de otros, no hay virus que sobreviva, ¿no? Pero las medidas de salud pública no solo tienen que ser eficaces, tienen que ser balanceadas, proporcionadas, riesgo-beneficio bien medido, ¿no? El arte de hacer salud pública es muy difícil. Me preocupa esa parte de salud mental, así que hay que darle mensajes de optimismo a la población para que no quede traumatizada, para que nuestros estudiantes no queden una parte de su educación muy importante, como estamos viendo en otros países ya que se está perdiendo una generación en cuanto a educación. Y sobre todo para que no quede aterrorizada, ¿no? Para que no queden excesivamente secuelas de este encerramiento, de ansiedad, como nos dicen los psiquiatras y como nos están diciendo los psicólogos, que ya la sociedad lo está padeciendo. Así que ánimo a todos, saldremos, no cabe ninguna duda, seremos más inteligentes, quitaremos aquellos que no han sabido comportarse, los apartaremos y los buenos tomarán la plaza. Bueno, eso ya es un poco idealista, pero ojalá que la sociedad salga fuerte, mejor y con esta herida, pero una herida bien cicatrizada y bien integrada y, en fin, que nos enseñe también que sea una herida de guerra que nos haga recordar que somos vulnerables, así que hay que poner todos los medios posibles para reducir esa vulnerabilidad. Pues muchas gracias. Nos ha encantado la visión global y sobre todo de la salud pública, de no limitarnos simplemente a la asistencia, a curar, a salvar vidas, sino que si no cuidamos lo que nos rodea y el ambiente, pues no vamos a conseguir una salud global. Otro tema muy importante ha sido, sobre todo en la primera fase, el uso de antibióticos indiscriminados, y ahí tenemos una siguiente pandemia si no nos controlamos todo un poco y nos coordinamos todos los estamentos de sanidad. La parte de veterinarios, etcétera. Sí, antimicrobiana, ese triángulo del que hablaba de una salud, ¿no? Es la salud animal, la salud humana y la salud del planeta. Y efectivamente los veterinarios en salud pública, todos estos profesionales tienen una cabida importantísima. Y el uso de antibióticos indiscriminado ya es un desafío importantísimo de salud pública, no cabe ninguna duda. Pues muchas gracias, porque nos ha dado una lección de salud pública y tenerla en el prólogo de la segunda edición del curso, que nuestra finalidad es ayudar a los profesionales de medicina de familia, es muy importante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, un placer trabajar con mujeres, además con los hombres también, por supuesto, pero ánimo chicas, que sé que hay muchas también entre estas nuevas generaciones, así que ánimo a todos y contamos con vosotros, sois fundamentales. Muchas gracias, María. Gracias. Hasta luego.